¿Cómo están, amigos de todo el país? Buenas noches y una semana diferente en toda Bolivia. Tenemos nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira. Luego de todo este gran movimiento durante el fin de semana, ¿nuevos retos o a resolver los problemas? Un cariño enorme a todos los potosinos en su día. 1810, un 10 de noviembre, un día muy particular y muy especial para todo el país. Grito libertad. Correcto, hoy se celebran 215 años. Señores, gracias por estar con nosotros. La verdad es que estamos todavía con tratando de sacarnos de encima lo que ha sido el sábado, que ha sido bastante trabajo. Vaya qué jornada. Qué trabajo, sí, ¿no? Que hemos tenido el primer día del presidente, hoy su tercer día, y mira, con mucho movimiento. Correcto, también del vicepresidente, Miriam, incluso sí, hablando de Potosí, ha estado en la región siendo parte de los actos. De todas formas, las reuniones que ha tenido el presidente han sido muy importantes. Realmente se ha logrado hablar de poder tener mayor relacionamiento con países de afuera, como Alemania, como Japón. Correcto. Se está hablando de Starlink también en el país. Mira, Miriam, ha sido una jornada bastante intensa con muchas novedades y evidentemente el tema del combustible, que es uno de los temas centrales de los que se habla en este momento. ¿Tufi? Buenas noches, ¿cómo estamos? Luciana, Miriam, abrazo grande. También me sumo, por supuesto, a esa tierra generosa como es la Potosina, que nos ha dado muchos beneficios a los bolivianos con su minería y que merece oportunidades de desarrollarse y las va a tener, como les han prometido hoy también las autoridades que han visitado. Evidentemente, una jornada con mucha vorágine informativa, sobre todo por lo que implica el arranque del nuevo gobierno, con el presidente en Sucre en esta jornada, con el vicepresidente en Potosí, con el gabinete ya instalándose en las oficinas, con algunos problemitas cuando se ha instalado, porque dicen que han encontrado oficinas un tanto abandonadas, hay respuestas ahí, pero bueno, tiene que ponerse en marcha ya, el gobierno se está poniendo, lo ha hecho con el combustible y ojalá que pronto tengamos los resultados, Luciana, Miriam. Ojalá que así sea, ¿no? Se hablaba de que han entrado 80 cisternas, de que se necesiten en realidad 300 cisternas para poder abastecer a todo el país, pero eso se hará pues paulatinamente, no va a ser de entrada, ¿no es cierto? Las autoridades piden un poco de paciencia a la población, pero hay que ser honestos. Hemos hecho un recorrido por diferentes estaciones de servicio y claramente a semanas pasadas el panorama es muy diferente. Incluso los viajes a través de las terminales ha mejorado, así es que tengamos un poquito más de paciencia porque también el problema que teníamos encima era muy grande. Era grande. Bueno, bienvenidos aquí en vivo. También hablaremos de este otro tema, ¿cierto? Que tiene que ver con el ex jefe policial que dejará el asilo político. Está en Chile. El coronel Iván Rojas, que se ha dedicado... Miren, cómo ha cambiado la vida del coronel Rojas, ¿no es cierto? Después de ser la cabeza de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se fue y ha recibido refugio político en Chile. Siendo conserje, siendo delivery, exactamente, siendo docente a distancia, pero le ha cambiado totalmente su vida. Bueno, hoy hablaremos con él, también conoceremos parte de su historia y de lo que ha pasado en estos últimos años. Acompáñenos a revisar estos temas. Hoy Bolivia habla de Starlink. Apoyará la conexión digital en Bolivia. La empresa de Elon Musk va a brindar internet satelital. Ya lo han adelantado el día de hoy. Hoy Bolivia habla de... Admite que propuso al ministro de Justicia, dice, Lara asegura que Vidovic no tiene antecedentes. Hoy lo ha defendido, ¿ah? Sí. Hoy Bolivia habla de reaparece Oscar Eire y anuncia cambios políticos profundos. Hoy Bolivia habla de... Sigue cayendo el dólar paralelo. Este lunes se estabilizó en 10,10, una cifra a la que no habíamos llegado en meses. Hoy Bolivia habla de eliminación del subsidio. Atención, lo dicen las autoridades, será gradual. El ministro de Hidrocarburos dice que es un tema difícil. En imagen el exministro, ¿verdad? El exministro, por si acaso, no es el actual ministro. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... ¿Usted cree que funcionará adecuadamente con menos ministerios que antes? ¿Usted cree que el gobierno funcionará de esta manera igual? Si no, ¿qué me dice? Por favor, la gente ya está participando. Recuerda que ya tenemos un gabinete posesionado por parte del presidente. 98% dice sí, le están apostando al nuevo gabinete y un 2% dice que no. Hablamos de diferentes temas aquí en vivo. El gabinete, por lo menos en un 90%, está conformado por gente que está a la altura. José Luis Lupo es uno de los profesionales con mayor mérito en el país y con mayor popularidad además. Ahora lo que importa es cómo se complementan también los viceministerios y cómo se fusionan.
obviamente carteras de Estado que el mismo gobierno ha dicho que son provisionales. Entonces, en ese sentido, obviamente, nosotros tenemos que esperar, dar obviamente un periodo de gracia para que este gabinete se consolide. Hay ministerios que no deben de funcionar porque han sido muy serviles y necesitamos ahora la práctica, necesitamos darle la respuesta al boliviano, necesitamos darle la respuesta a las necesidades que estamos enfrentando en Bolivia. Bueno, hablemos del tema, amigos, y gracias por estar junto a nosotros. Un perfil técnico que se ha visto en el gabinete ministerial. Vamos analizando todo lo que se ha registrado en nuestro país en estas últimas horas. Por favor, saludamos a quien nos acompaña de manera presencial, de manera inmediata aquí en nuestro estudio. Franco Gamboa, gracias por acompañarnos. Don Julio Alvarado, muchísimas gracias, buenas noches. Tufi, contigo en Santa Cruz, Gustavo Pedraza. Efectivamente, estaba Gustavo Pedraza con nosotros, analista muy conocido, por supuesto, a nivel nacional, para compartir este panel con nuestros invitados en La Paz, también Luciana, Miriam. ¿Arrancamos, les parece? Claro que sí. A ver, vamos a ver el perfil del gabinete, por favor, Lucianita, para que vayamos revisando. La economía manda en el gabinete, el 64% de los ministros son economistas o empresarios. Fernando Aramayo, canciller, ministro de Relaciones Exteriores. José Luis Lupo, ministro de la Presidencia. José Gabriel Espinosa, Economía. Sergio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos. Fernando Romero Pinto, de Planificación del Desarrollo. Mauricio Zamora, de Obras Públicas. Oscar Mario Justiniano, Medio Ambiente. Cintia Marta Yáñez, Turismo y Gastronomía. Y Beatriz García, Educación. Ahí estamos. Estamos viendo que todos tienen grandes conocimientos en el tema de economía. Lo había dicho el presidente, ¿no? Que iba a ser un gabinete más técnico que político. Correcto, y así se cumple. A ver, vamos viendo. Fernando Aramayo Carrasco, él es canciller, ministro de Relaciones Exteriores, economista con maestría en gestión de políticas públicas, trabajó en el PNUD recientemente. José Luis Lupo Flores, ministro de la Presidencia, es economista, ha trabajado con el BID y también en la CAF. José Gabriel Espinosa Yáñez, Economía, sí, él es economista, fue director del Banco Central de Bolivia y asesor de los empresarios privados de la CPB y también la Cámara Nacional de Comercio. Y seguimos viendo, por favor. Sergio Medinaceli Monroy, el ministro de Hidrocarburos, es economista, ha sido coordinador de hidrocarburos en la Organización Latinoamericana de Energía. Fernando Romero Pinto tiene maestría en administración de empresas, productor de granos de maíz, soya, girasol, sorgo, trigo y chía. Él es ministro de Planificación del Desarrollo. El ministro de Obras Públicas es Mauricio Zamora Libres, que estuvo justamente en el equipo de transición, ¿no es correcto? cierto? Sí. Él es empresario vitivinícola y dueño de un restaurante. ¿Qué pasa con Oscar Mario Justiniano, Medio Ambiente, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, CAO, Confeagro y además de IPSE? Tenemos también a Cintia Marta Yáñez, de Turismo y Gastronomía. Trabajó en la Fundación de Doria Medina, en Emprende Ideas, está ligada al sector empresarial y también turístico. Beatriz García, ministra de Educación, es economista, tiene una maestría en Administración de Empresas. Muy bien. Son 9 de los 14 ministros, ¿no es cierto?, que han jurado el día de ayer para hacer cumplir 4 pasos importantes que ha dicho el presidente, ¿no es cierto? Uno de ellos, ¿te acuerdas cuál era uno de ellos? De esos 4 puntos que ha dicho el presidente. Bolivia para el mundo y el mundo para Bolivia, ¿no es cierto? Eso es importante. Comencemos. Sí, adelante, y Franco, te escuchamos, por favor, de manera inicial con este análisis que puedas tener de la posición de este gabinete, más técnico que político. Sí, definitivamente es más técnico, en la medida en que todos tienen una formación profesional. Si vamos a entender capacidad técnica por formación profesional universitaria, ¿no? Con posgrado, entonces esa es una buena información, ¿no? Porque precisamente para resolver problemas lo que se requiere es conocimiento, experiencia e información. Y bueno, en esa triangulación, estas personas además, al parecer, tienen también una mirada política entre la empresa y lo que es la recuperación económica. Entonces, parece que el presidente definitivamente apuesta a una recuperación inmediata, bueno, no solamente pensando en los hidrocarburos, sino también en la reducción del tamaño del Estado. Me ha gustado que haya anunciado que los ministerios que en este momento están, poco a poco van a ir desapareciendo o fusionándose. Entonces, no desaparecen de inmediato, sino que se va a dar seguramente un tren de espera
para la renovación institucional y burocrática de los ministerios. Esto también es una buena señal, ¿no? Pero lo que también quisiera hacer énfasis es, no está clara la dinámica y la estrategia de comunicación e información del gobierno, ¿no? Porque está bien la reestructuración, el enfoque técnico o tecnocrático, pero ¿qué pasa con la capacidad del gobierno y del Estado para informar a la población, para transparentar información, para comunicar efectivamente? Porque estamos ya hartos de las mentiras a las que nos acostumbró el anterior régimen. Se confundía mentiras y propaganda con información. Ahora necesitamos comunicación efectiva, información objetiva, y esa capacidad estatal tiene que expresarse, y eso me parece que es un tema pendiente. Muy bien, vamos a ver qué dice Tufi. Sí, adelante Tufi, por favor. Sí, bueno, Gustavo, hemos escuchado el primer criterio, un gabinete técnico. En relación a la mirada que tiene Gustavo, ¿qué mensaje ha querido darle al país el presidente con su primer gabinete? Bueno, la promesa electoral, el compromiso que asume en este caso el presidente y el vicepresidente, va a cumplirse a través de su equipo. O sea, la calidad profesional, política del equipo de gobierno determina si se cumple o no se cumple. O sea, la eficacia, a eso se le llama eficacia, cuando hay resultado. Eso es lo que nos, diríamos, tenemos mucho déficit de políticas públicas eficaces, eficientes, efectivas. Y yo creo que el equipo que ha presentado el presidente reúne las condiciones técnicas, profesionales. Pero la gestión del poder, la gestión del Estado requiere también, ¿no?, un equilibrio político, porque son dos actos los que gobiernan el Estado, el administrativo, que requiere de destreza y conocimiento técnico, y el acto de poder, el político, que requiere también ahí de una interpretación del contexto, de la demanda social, del humor de la sociedad, de las condiciones en las que está una sociedad para tomar decisiones determinadas. Entonces, no todo es tecnocracia, o sea, no todo es capacidad técnica, pero sí es uno de los principales valores, de los principales, diríamos, puntales de un gobierno. Entonces, está bien la denominación, la designación de este conjunto de profesionales bolivianos que de alguna manera ya han empezado a trabajar. Primeras impresiones, Luciana, Miriam, nuestro panel en La Paz, continuamos. Gracias, y por favor, antes de darle paso a nuestro invitado Julio Alvarado, quiero repasar junto a ustedes la siguiente información, ¿verdad?, para darle pie a la consulta que le vamos a realizar. Samuelistas en el gabinete: José Luis Lupo, ministro de la Presidencia; José Gabriel Espinosa en Economía; y Cintia Marta Yáñez en Turismo. Veamos lo siguiente más, por favor. Los ministerios que van a ser absorbidos o en proceso de desaparecer: Minería y Metalurgia, Culturas, Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo y Economía Plural. Esos ministerios que podrían desaparecer. Por favor, don Julio, le pido su opinión en primera instancia por esto, la presencia de samuelistas en el gabinete. Bueno, el presidente Rodrigo Paz tiene un gran desafío. Y el desafío es de cubrir y de atender las necesidades urgentes de la población. ¿Y cuáles son? Las conocemos. No estoy descubriendo la pólvora ni el agua tibia. No tenemos combustibles. Bueno, ahora han comenzado a llegar, felizmente. Falta de dólares. El precio de los alimentos se ha disparado. Y el precio de los medicamentos. Entonces, este equipo económico, por eso es más que todo económico, tiene que atacar estos problemas centrales que afectan a la gran mayoría de la población boliviana. Y para eso ha reunido a gente no solo con formación, sino también con experiencia. Y que hayan miembros de otras organizaciones políticas, como de Samuel Doria Medina, etcétera, yo creo que primero ha sido la decisión de que tiene que ser gente profesional con experiencia. Y justamente los nombres que se dan acá, de Gabriel, de Lupo,
son personas muy capacitadas, con mucha experiencia y que han demostrado en su vida profesional resultados prácticos. Por lo tanto, yo más me enfocaría en las cualidades de estos ministros que en su filiación política. Bueno, interesante. Ayer ha dicho algo importante el presidente a propósito de las organizaciones sociales. Primero, la meritocracia. ¿Qué dices tú? Es fundamental porque se ha confundido la lealtad respecto al voto con la posibilidad de que sectores vinculados a los movimientos sociales o a los sindicatos tengan también una opción para repartirse ciertos espacios dentro de la estructura estatal. Y esto es una confusión y al mismo tiempo un abuso, ¿no? Es decir, nadie, yo o cualquier otra persona vinculado o no a sindicatos o los movimientos sociales, tenemos al depositar el voto, al dar lealtad, al elegir al presidente, vicepresidente, senadores, diputados, automáticamente no tenemos tampoco el derecho de poner una pata en el control del Estado, ¿no? Pero sí hay una palabra que define esto y que se ha caracterizado precisamente en las gestiones del MAS, que es el prebendalismo y el clientelismo, que es un instrumento de cooptación y al mismo tiempo una forma de manipulación política. Entonces esto va a pasar a segundo plano o directamente debe desaparecer, de tal forma que la meritocracia, la experiencia, la capacidad para tomar decisiones con carácter político sean un elemento central en función de resolver los problemas con eficacia, con eficiencia, con posibilidad para evitar cometer errores y beneficiar al conjunto de la población, a los intereses del país y del Estado. Entonces, definitivamente, si vamos a entender por meritocracia esa capacidad para privilegiar soluciones eficaces, eficientes, políticas públicas con información, conocimiento y que puedan resolver los problemas, entonces este es un dique de contención del prebendalismo y del clientelismo que también necesitamos. ¿Tu fin? Sobre lo que dice Franco Gustavo, el tema de los movimientos sociales, evidentemente la COP hoy día ha expresado su malestar porque no está incorporada, dice. También los mineros han dado un plazo de 48 horas porque supone que se va a eliminar el Ministerio de Minería, aunque ha aclarado el gobierno que no. ¿Cómo debe encarar el gobierno esta relación con estos sectores que comienzan a manifestarse conflictivos en relación a su no participación en el gabinete? ¿Y qué ministros o ministros deben encarar esa relación? Sí, designar ministros de la Federación de Mineros, o de los obreros en cada sector, yo creo que es un error conceptual que le hace daño a la gestión del Estado. O sea, porque hay conflicto de intereses. No es correcto que la cooperativa de mineros designe a un representante para su ministro. O sea, ahí hay un conflicto de intereses. O sea, el ministro tiene que administrar, tiene que gobernar con el presidente para todo el país, con específica dedicación al sector. Es decir, yo creo que ahí está el detalle. Por ejemplo, lo que hizo el MAS hizo de los movimientos sociales militantes de su partido. O sea, construyó su partido, su estructura orgánica en base a los movimientos sociales y le dio a cada movimiento 1 o 2 ministerios. Y miren los resultados, ¿no? El prebendalismo, la corrupción son consecuencia de la apropiación del Estado. Es decir, estos sectores se apropiaron creyendo que ese ministerio les pertenecía y nadie lo fiscalizaba. Entonces ahí no hubo límite entre el partido y el Estado. Y esa fue la razón por la que se destruyó el Estado, toda su institucionalidad. Y eso no hay que repetirlo. Sería un gravísimo error volver a repetir eso. Tiene que haber un gabinete que administre, o sea, como debe ser para todo el país, con conocimiento del sector. No necesariamente un minero o un obrero o un campesino vaya a ir a su ministerio. A mí me parece vital este cambio que se está haciendo, que me parece que es un requisito para llevar buenos resultados a las familias bolivianas desde el equipo gubernamental. ¿Qué opina usted, don Julio? Por favor, entendiendo que evidentemente la característica central, al menos de esta cartera ministerial que hemos visto y que se ha presentado, es economía.
Bueno, la pregunta es lo que ya dijo el presidente Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Cuando estos movimientos sociales han puesto a sus ministros, ¿cuál ha sido el resultado? Entonces, más bien ahora hay que pedirles y hay que hacer una auditoría de todas aquellas gestiones de los designados por la Central Obrera Boliviana, por la Federación de Trabajadores Mineros, por el sector de los campesinos, cuando han estado en gestión de gobierno. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Dónde están los resultados? Porque lo que cuenta son resultados, no es el discurso, no es la vestimenta. Y aquí hay una gran tarea pendiente que tiene el gobierno del presidente Paz Pereira: hacer esa auditoría de la gestión gubernamental de los últimos 20 años y a dónde nos ha llevado. Muy bien, estamos con Sayuri Loza también a través del Zoom. ¿Cómo estás, Sayuri? Muy buenas noches. La pregunta de rigor para ti, por favor: ¿qué te ha parecido este gabinete? ¿O qué te parece este gabinete? Hola, buenas noches a todos. Pues hay estrellas como Lupo y como José Gabriel Espinosa, y hay rostros nuevos, lo cual siempre se agradece. Sin embargo, esperaba un poco más, no esperaba gente más. Bueno, Medina Celi también me parece espectacular, pero el ministro de Trabajo, por ejemplo, a él lo recuerdo porque es un militar retirado que hizo un video diciendo que hay que ponerle el rostro del pueblo y no corbatudos u hombres con nombres en inglés en los ministros. Y bueno, él ha sido el primer corbatudo. Cosas de la vida, no es algo que suele pasar, pero no sé si está capacitado para ser ministro, no lo sé. He escuchado también cuestiones sobre los nuevos, pero ¿saben qué? Yo les voy a dar el beneficio de la duda. No, las anteriores gestiones, lo ha dicho Julio Alvarado, había un montón de folclóricos y pintorescos personajes que en lugar de hacer gestión destruyeron la economía y la institucionalidad del país. Y mucha gente no dijo nada, no se pronunció. He escuchado voces que cuestionan a la nueva ministra de Educación porque no es pedagoga. Bueno, discúlpenme, pero yo creo que un ministro no necesariamente tiene que tener la profesión de su cartera. Puedes tener un excelente artista y no porque sea artista lo vas a llevar a culturas. El ministro tiene que ser alguien que sepa hacerse cargo de proyectos, que sepa delegar, que sepa ser jefe, líder. Y en ese sentido, creo que hay que darle ese beneficio de la duda a estos nuevos funcionarios. Y seguramente como población ver qué es lo que hacen, y si lo hacen bien aplaudir, y si lo hacen mal pues cuestionar y exigir que tomen otras decisiones. Bien, ¿tu fin? Sí, Gustavo, se ha mencionado mucho esta noche el alcance técnico, la fortaleza del equipo económico, sobre todo el énfasis. ¿A quién ves con capacidad y habilidad para manejar lo político, que también es fundamental, de todo el equipo que se ha posesionado? ¿Será Lupo? ¿Será Tuco Oviedo? ¿Quién tiene ese perfil? ¿O quiénes? Creo que hay que poner en valor lo político, ¿no? Ya lo dije antes, este es un tiempo eminentemente político. O sea, estamos en un proceso de cambio muy importante y tiene que saber interpretarse el contexto, los momentos, la percepción de la gente. Hay un nivel de confianza, de legitimidad del nuevo gobierno, y eso hay que cuidarlo mucho en los tiempos cuando hay que tomar decisiones y si qué tipo de decisiones tomar. Entonces eso tiene que ver con la política, con la mirada desde el poder como tal. Y creo que José Luis Lupo, con su gran experiencia, puede gerentar este proceso. Igual la experiencia del Ministerio de Gobierno, el ministro de Gobierno. Tuco Oviedo es un hombre que conoce el Estado, ha administrado el poder público, y por lo menos yo creo que esa experiencia le va a dar también solvencia. Son a los que más conozco que se hayan desempeñado en el campo de la política, en el campo del poder político. No conozco mucho de las otras personas que están en el gabinete, pero me parece que hay que poner en valor el tema del contexto, el análisis político, o sea, la visión estratégica, las alianzas, las coaliciones. Eso es vital
porque si miramos solo la economía o la técnica y dejamos la política en desbalance, pueden haber problemas en los próximos meses. Gustavo, permítame la pregunta para usted también, y en breve les cedo la palabra a nuestros invitados aquí en La Paz. ¿Cree usted que la relación entre Rodrigo Paz y Edman Lara va a ser estable? Le pregunto esto porque hoy incluso ha tenido algunas declaraciones. Le hago escuchar y le pido su opinión. Ya ayer me decían a mí, solamente, capitán, quédate para la foto. Después nos vamos a reunir en gabinete de ministros, me decía Rodrigo Paz. Y yo le dije a Rodrigo, no, Rodrigo, yo me quiero quedar aquí porque la Constitución dice que el vicepresidente participa del gabinete de ministros. Ah, entonces quédate, me dijo. Después le dije que me diga qué día va a ser el gabinete de ministros y me dijo que no me preocupe. Me dijo que me ocupe de la vicepresidencia, que no voy a tener tiempo. Yo le dije, no, yo me voy a sacar tiempo para venir a las reuniones de gabinete, como manda la Constitución. Y Rodrigo me dice, es que no vamos a hacer todos los gabinetes aquí, vamos a hacer en regiones, no te queremos perjudicar. Y yo le dije, no, yo quiero participar de las reuniones de gabinete como manda la Constitución y lo voy a hacer y voy a exigir. No voy a permitir que me anulen, pero en este país, a los que quieren un cambio, a los que son honestos, no les dan oportunidades. Yo solo le pido a Rodrigo Paz que no se deje llevar. Y yo no voy a permitir que grupos de poder se quieran apoderar de la justicia. No voy a permitir. Voy a luchar desde donde estoy y con el pueblo. Y el pueblo sabe. Si Rodrigo Paz Pereira quiere destituir a Freddy Vidovifal, que lo haga. Pero no hay ninguna prueba en contra de Freddy Vidovic. Está limpio. Él no ha hecho nada. Es un hombre probo, goza de mi respaldo. Y voy a defender a la gente honesta. Y voy a seguir luchando contra la corrupción. No voy a callar. Yo dejé que Rodrigo Paz designe a sus ministros. Les vamos a dar la oportunidad de trabajar. Pero al primer ministro que cruce de la línea del bien a la línea del mal, que se atenga a las consecuencias, porque corrupción no vamos a permitir. Yo sé que a Rodrigo Paz le están diciendo que lo destituya, bueno, que tome la decisión él, pero no nos vamos a callar. Sabemos que detrás del Ministerio de Justicia está Martín Camacho, y si no él, su hermano mayor, que también apellida Camacho y vive en La Paz. Estos grupos de poder quieren apoderarse del sistema de justicia para seguir robando. Gustavo, ¿qué me dice de todo esto? Bueno, primero hay que caracterizar, ¿no? La relación del presidente con el vicepresidente creo que data de hace unos 4 o 5 meses. O sea, es un tiempo muy corto para haber construido confianza y creo que para adoptar una forma de comunicación, ¿no? El vicepresidente tiene una singular, particular manera de comunicar, o sea, es contundente, es directo, es, diríamos, transparente. No hay... puede decirse es políticamente no es correcto, porque la tradición nos muestra que la política interna hay que gestionarla internamente y no publicarla. Yo creo que el estilo del vicepresidente es otro, ¿no? Él está publicando sus tensiones internas y me parece que va a ser una relación dinámica, diría yo, diferente. Ojalá que así sea, porque ese nivel de confianza, de legitimidad que ha logrado acumular el binomio en estos meses, en estos últimos 15 días, yo creo que le da mucha fuerza. Y así como han acumulado legitimidad, así como ha acumulado ese capital político, como la confianza ha sido construida, también puede ir erosionando si no acomodan, si no logran compatibilizar las maneras de comunicarse y de gestionar el Estado. Yo creo que tienen que ser complementarios como lo han sido en el proceso electoral y creo que va a haber frutos. Démosles tiempo. Están acomodando y creo yo que es legítimo darles tiempo para que puedan empezar a trabajar y ahí se verán los resultados, ¿no? Sayuri, ¿la postura del vicepresidente es correcta o incorrecta? En cuestiones políticas no debería sorprendernos que haya conflictos internos, es decir, yo no creo que Evo Morales y Álvaro García Linera fueran los mejores amigos y no hubiera problemas. No creo que Choquehuanca y Arce hubieran sido felices los dos, bailando, tomando café. Siempre hay tensiones en política, de eso se trata. Sin embargo, la salida de Lara podría ser contraproducente en el sentido de que, cuando tú ventilas
tus problemas, estás mostrando tus lados más vulnerables, estás mostrando por dónde flaqueas, y eso le encanta al rival político. Así que en eso me parece que estratégicamente Lara tendría que cuidarse un poco más. Sin embargo, y estaba recordando esta película El Ángel Exterminador de Buñuel, en cómo un grupo de aristócratas son incapaces de salir de una mansión, y a veces eso ocurre con el poder. El poder se encierra tanto en sí mismo que ya no sale de él. Lara parece patear el tablero al salir y hablar con la gente, es decir, tiene algo de positivo porque se siente que Lara está leal a la población, leal al pueblo, y eso permite que el gobierno de Rodrigo Paz no parezca un gobierno tan oligárquico, tan desconectado. Pero al mismo tiempo mucho ojo con eso, porque cuando mostramos nuestros conflictos internos, y eso pasa incluso en la vida personal, estamos mostrando nuestras vulnerabilidades, y quienes quieren quitarnos el espacio que estamos ocupando pueden aprovecharlo muy bien. ¿Tufi? Franco, ¿pueden estas tensiones iniciales del gobierno entre, sobre todo, Edma Lara y Paz, sobre todo Lara, escalar o pueden diluirse? ¿Es natural que ocurran? Considero que pueden diluirse, porque lo que acaba de decir el vicepresidente Lara es algo verdadero. Es decir, la Constitución manda que él participe en las reuniones de gabinete. Es una de las reformas importantes de la Constitución de 2009. Entonces, no está pidiendo nada fuera de lo común, y por supuesto su participación, sus visiones en la gestión de gobierno van a ser seguramente bienvenidas, criticadas, analizadas, etcétera. Entonces, yo creo que es parte de la dinámica nueva de un binomio que ya está ejerciendo el poder. Ahora, claro, he escuchado que el tema técnico se tiene que vincular con lo político, el manejo del poder. Claro, pero no es cualquier manejo del poder. Aquí hay que aclarar un punto central. Es el manejo democrático del poder. Y si no se entiende eso, ahí van a haber traspiés. Es decir, la forma de comunicación de Lara no es el problema. El manejo tecnocrático de un gabinete tampoco es el problema, pero sí la actitud antidemocrática que podría emerger, y esto evidentemente tiene canales en un sistema democrático para ser gestionado, ¿no? Comunicación transparente, rendición de cuentas, control de la corrupción, porque estos señores tienen que autolimitarse. El viejo régimen no se autolimitaba para nada. Ahora hemos renovado el ejercicio del poder, y no es pues que los que tienen, no sé, pues una bola de cristal, no sé, a veces yo cuando escucho eso de que la gestión política, que aquí, que allí, creen que es una especie de, no sé, una cosa mágica, y no es así, ¿no? La administración del poder tiene connotaciones claras en la Constitución, límites claros en las instituciones, y eso es lo fundamental. Permítame, por favor, que el presidente Paraguay ha estado conversando con nosotros, y es importante que ahora se pueda analizar también la relación de Bolivia en temas económicos con otros países, relaciones bilaterales, Estados Unidos, Japón, Alemania y, claro, Paraguay. Le hago escuchar lo siguiente y en breve, Julio, le consulto, por favor. Nuestra historia, una historia riquísima de adversidad en algunos momentos, con capítulos como fue la Guerra del Chaco. Pero hoy estamos hermanados, hoy estamos con un deseo ferviente de trabajar juntos, de hacernos fuertes en aquello que puede ser como una adversidad, que es la mediterraneidad, pero que sabemos que en los tiempos que vivimos no hay desafío grande que no se pueda resolver. Presidente, en esta reunión ¿tocaron ya algún punto, algún proyecto de interés común? Bueno, la integración para nosotros es fundamental. Como ustedes saben, Bolivia viene hace un tiempo ya en el proceso de adhesión plena al Mercosur. Desde Paraguay estamos a disposición. Nosotros en unos días más asumimos la presidencia pro tempore del Mercosur y le ofrecimos toda nuestra colaboración para poder acelerar ese proceso. La hidrovía para nosotros es nuestro nexo hacia el mundo exterior. Somos, así como Bolivia, sin litoral marítimo, así que la hidrovía es fundamental. Así que estamos realmente muy entusiasmados en que también esto que Paraguay ha ido desarrollando pueda también ayudar a Bolivia a integrarse cada vez más y poder tener una salida como tenemos nosotros a través de la hidrovía.
La balanza comercial bilateral, presidente, ¿cómo la podemos desarrollar más? ¿Qué temas o qué negocios ustedes puntualmente creen que se pueden hacer con Bolivia y viceversa? Más allá de la adversidad que le tocó al empresario boliviano por algunas circunstancias aquí, creo que eso también ayudó a integrarnos, a que nos conozcan un poco más, y también nosotros conocimos muchísimo más. Hay empresarios paraguayos que han estado acá a lo largo de los últimos casi 20 años desarrollando en la industria de ferrovías y logística. Así que yo creo que hoy estamos en un momento donde podemos profundizar esa integración y donde por supuesto que la experiencia que ha tenido Paraguay en los últimos años, disminuyendo los impuestos, aumentando la formalización, que ha sido también para nosotros la salida al progreso y el desarrollo, y con esto ha mejorado también los indicadores económicos y sociales. ¿Cuál es la clave para conseguir inversiones extranjeras? Yo creo que hay que animarse. En este proceso muchas veces los gobiernos tienen temores y los temores no son infundados, ¿verdad? Siempre hay una cierta incertidumbre, pero creo que Paraguay hoy puede demostrar en estos 15 o 20 años un camino que puede ayudar a Bolivia a poder emprender este tipo de reformas. La reducción de los impuestos, la facilitación de hacer negocios. Bolivia es un país que tiene una abundancia de recursos naturales, recursos mineros enormes, el litio siendo uno de ellos. Así que creo que tiene un enorme potencial. Así que nosotros vemos de Paraguay que si a Bolivia le va bien, a Paraguay le va a ir bien. Si a Paraguay le va bien, a Bolivia también le va a ir bien. Nosotros estamos listos para colaborar. Desde el momento que fue electo nos pusimos a disposición y parte de los camiones que están viniendo desde Paraguay. Así que todo nuestro apoyo. Otro problema bilateral común que tenemos es el del narcotráfico, presidente. Sí. ¿Qué piensan hacer tal vez de manera conjunta? El crimen organizado es lo que más se ha expandido a nivel mundial. Y el crimen organizado solamente se puede enfrentar con gobiernos organizados. Los gobiernos al interior, nosotros tenemos un Consejo de Defensa Nacional donde confluyen todas las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional, las fuerzas militares, la lucha antidrogas. Y bueno, nosotros tenemos una lucha frontal y hemos emprendido esta desde el día 1 de nuestra administración, pero también este esfuerzo al interior del gobierno es insuficiente si no podemos integrarnos con los demás países. Estamos trabajando con Argentina, con Brasil, estamos haciendo lo mismo con Estados Unidos de manera muy, pero muy importante en esta lucha tan fuerte que es la lucha contra las drogas. Y por supuesto ahora con el presidente Paz estamos muy interesados también de integrarnos nuestras fuerzas de defensa y seguridad con las fuerzas de defensa y seguridad y que haya gobiernos más organizados que puedan enfrentar al crimen organizado. Y bueno, la democracia en el mundo está viviendo momentos muy desafiantes. Creo que lo que nos ocurre aquí en América Latina no está exento de esa vulnerabilidad. Lo que hoy no estamos sufriendo más es lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Cuba. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente? Y no hay democracia ahí. Lastimosamente es innegable. El caso de Venezuela creo que es el caso más evidente. 8 millones de venezolanos abandonaron su patria y esa gente realmente ha sufrido muchísimo por tener que abandonar su patria. Así que claramente es una tragedia humanitaria. Nosotros deseamos que el pueblo venezolano pueda encontrar una salida a esta situación, que puedan respetarse los resultados electorales y que la democracia pueda retomar su camino. Lo mismo en Nicaragua y lo mismo también, por supuesto, en Cuba. Don Julio, evidentemente Paraguay es un ejemplo de un crecimiento muy interesante en los últimos años. Así es, yo creo que podemos aprender mucho de Paraguay, pero los primeros lineamientos que ha dado el nuevo presidente en la política exterior a muchos han sorprendido. A mí no, porque yo conozco personalmente las fortalezas del presidente Rodrigo Paz Pereira en materia de relaciones internacionales. No solo que él tiene una formación al respecto, sino que tiene experiencia también en la diplomacia. Por lo tanto, es un campo donde él se siente muy cómodo. Y los lineamientos que ha comenzado nos estamos refiriendo qué beneficia a la población, lo que mencionaba el presidente del Paraguay. No es hacer negocios, no es traer inversiones, sino todo eso está enfocado ¿a qué?
a dar mejores condiciones de vida a la población. A ver, estamos con Franklin Pareja también. ¿Cómo está, Franklin? Muy buenas noches. ¿Qué opinión tienes de este gabinete? Hola Miriam, buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu equipo. Bueno, es un gabinete que habrá que darle el beneficio de la duda. No los conozco a todos, pero pienso que en las carteras sensibles, que son economía, relaciones internacionales, hidrocarburos y presidencia, hay personas bastante competentes y que además con experiencia política. No es lo mismo en todas las carteras. En muchas de ellas hay personas que no sé si realmente serán lo mejor. Tampoco conozco su desempeño profesional, ni mucho menos político, pero reitero que para mí hay 4 ministros que llegan a desactivar bombas. El primero es el de Economía. No sabemos en esencia cómo está la situación económica del país, la deuda pública, la deuda interna, las reservas, no sabemos cuánto tenemos de oro, no sabemos cuánto tenemos ahora mismo de liquidez porque hay que pagar 3 sueldos, noviembre, diciembre, aguinaldo. Es una situación extremadamente delicada. El segundo tiene que ver con hidrocarburos. Ayer ha llegado hidrocarburos, pero no puede ser un veranillo, tiene que ser sostenible y tiene que haber una provisión del 100% para que recién hablemos de que hay estabilidad en el plano de la provisión. La tercera cartera compleja es la de gobierno. Si eventualmente se toman decisiones de ajuste estructural que pueden venir con un halo bastante impopular, se va a activar la protesta. Entonces no necesitamos un represor, necesitamos un ministro con talante dialogante. Creo que Marco Antonio Oviedo tiene experiencia, fue subsecretario del Interior cuando se llamaba Ministerio del Interior. Y por último tienes el gerente político que tiene que ser el ministro de la Presidencia, porque en torno a él tiene que coordinar con todas las carteras ministeriales, tiene que coordinar con la Asamblea Legislativa, con las organizaciones sociales y también con los organismos internacionales. Es un verdadero gerente, es una correa de transmisión interinstitucional, interministerial, multinivel. Y otro de los, no es el apaga-incendios, pero es el que va en la línea de Bolivia al mundo, el mundo en Bolivia, que es la Cancillería, ¿no? Una Cancillería que ha estado completamente devaluada, desmantelada, y entra una persona bastante competente. No es un diplomático, Fernando Aramayo, pero sí es un internacionalista. Ha trabajado en organismos multilaterales, tiene experiencia en la GTZ, en el PNUD, tiene una formación académica muy sólida, bastante experiencia, es joven. Creo que le va a devolver una cierta, institucionalidad y eficiencia a un trabajo absolutamente, pues yo creo, precario de todo lo que ha significado la administración pública. Esa es mi primera impresión de un gabinete que no conozco en su totalidad, pero que creo que en los puntos sensibles tiene personas competentes. ¿Tú sí? Retomando el tema de las relaciones internacionales y el foco que le ha puesto Rodrigo Paz en este tema, Christopher Landó ha dicho hoy que hay un giro drástico en la relación de Bolivia y Estados Unidos y además, ha mencionado que todavía no se ha tocado, por decir, el retorno de la DEA al país. Gustavo, ¿será Estados Unidos finalmente el principal aliado del gobierno de Paz? ¿Y qué implica esto? Bueno, hasta ahora sí. Hasta ahora así se ha mostrado ser uno de los principales aliados por la ayuda financiera para el tema de los combustibles, lo ha dicho el presidente, pero yo creo que Bolivia se está abriendo y en términos de relaciones internacionales hay que establecer relaciones en iguales condiciones con todos los países del mundo. Y en este sentido me parece que el presidente Rodrigo Paz va a hacerlo, lo ha dicho y es lo que le conviene a nuestro país, ¿no? Estar en buenas relaciones con todos los países que nos abran mercados, que no solamente nos ayuden, nos cooperen, sino que particularmente nos compren productos y nos relacionemos en todos los campos, ¿no? Yo creo que ese es
esa es la ruta. Estados Unidos ha vuelto, se van a restablecer las relaciones, pero me parece que hay que abrirse a todo el mundo y no estar en una esquina como estuvo el anterior gobierno, ¿no? Que en un círculo muy pequeño y aislado del mundo democrático. Muchas gracias. Sayuri, por favor, tu comentario final al respecto. Bueno, yo estoy felicísima de que iniciemos relaciones absolutamente con todo el mundo. Nosotros tenemos mucho que ofrecer y además he visto por experiencia propia que los demás países están ansiosos por tener relaciones con nosotros, quieren saber cómo hacen para consumir nuestros productos, para tener inversiones, y creo que eso siempre es valioso. No podemos encerrarnos, y peor porque estábamos encerrados en un círculo de gobiernos antidemocráticos que no servían para ningún contacto, que no consumían nuestros productos, que no nos alimentaban en términos democráticos, estratégicos, de ninguna manera. Para mí está muy bien relacionarse con Estados Unidos, pero tienes países asiáticos, tienes Japón, tienes Corea, tienes la misma China, que es el país más importante del mundo y que sería un error romper relaciones con ellos, tienes países europeos, tienes una infinidad de países, tienes los países vecinos, Paraguay, Argentina, Chile. Qué alegría ver a los presidentes de estos países. En Noboa también estuvo del Ecuador. Qué lindo verlos ahí, dispuestos a conversar, dispuestos a hacer negocios, dispuestos, además, miren qué importante eso, a unir fuerzas para protegernos contra el crimen organizado. No olvidemos que los warlords y todas estas instituciones delincuenciales están también, ellos se alían, ellos se unen en diferentes países, tienen sus redes de países, y es maravilloso que los estados ahora estén buscando unirse también para luchar contra este mal que está lastimando muchísimo a todos los ciudadanos de nuestros países. Así que para mí, pues es una maravilla, y ojalá el canciller sí pueda darle un buen uso a la Cancillería y no el lamentable uso que se le ha dado en las anteriores gestiones con personas que no eran de carrera. La canciller anterior viajaba 3 veces por mes sin ningún sentido a eventos que no tenían ningún valor, y lo hacía por conocer países del mundo. Yo estoy segura de que va a ser diferente la labor de este canciller, y eso abriga muchas esperanzas en mí y me hace sentir parte de este mundo globalizado que ya no se puede aislar, los países ya no se pueden aislar, y eso me parece maravilloso. Pero siempre el consejo: seamos amigos, seamos aliados, no seamos subalternos, ni permitamos injerencias, que eso nos ha hecho mucho daño en el pasado. Gracias, Sayuri. Franco, tu comentario final, por favor. No, definitivamente. El tema internacional es estratégico, es vital y va a cobrar tiempo, no es algo inmediato. Pero hay 2 actores centrales frente a los cuales está todavía por definir la política exterior nueva con el presidente Rodrigo Paz. Y esos 2 países son Estados Unidos y China. Bolivia tiene que tener una sensibilidad y una visión de mediano y largo plazo para efectivizar algo positivo con los Estados Unidos. Ya se ha iniciado un acercamiento productivo. Con la China no me queda claro todavía qué canales y qué estrategias se van a desarrollar, pero básicamente creo que el éxito de la futura política exterior va a depender precisamente de nuestra relación con esos 2 países. Estados Unidos, restablecer los embajadores, las relaciones diplomáticas formales, y con la China el tema comercial, el tema litio, y sobre todo esa visión de mediano y largo plazo que esperemos también beneficie a todos los ciudadanos en función de la recuperación económica. Bueno, le quiero agradecer, don Julio, por habernos acompañado esta noche. Gracias por sus impresiones, su análisis desde el punto económico. De igual manera, Franco, gracias. En Santa Cruz, muchas gracias a don Gustavo Pedraza, Franklin también, pareja que ha estado con nosotros, y Sayuri, por favor, la dama de esta mesa que hemos reservado para poder analizar la situación. El coronel Iván Rojas conversará con nosotros en breve. Quédese con nosotros. Rojas, ex director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Lo estamos viendo. ¿Cómo está, coronel? Muy buenas noches. ¿Va a indicar usted dónde se encuentra? ¿Prefiere guardarlo? A pesar de que ya lo sabemos. Muy buenas noches, Miriam. Sí, lo acaba de decir. Desde el primer momento que salí del país he indicado dónde me encontraba. En principio manifesté que me encontraba en la ciudad de Arica, sí, acá en la República de Chile, donde presenté la solicitud de refugio político acá, para posteriormente, por cuestiones de estudio de mi hija, trasladarnos acá a Santiago, donde nos encontramos en este momento.
¿Cómo ha sido de su vida, por favor, si nos puede contar? ¿Y qué perspectivas tiene usted para poder retornar al país? Miriam, un golpe muy fuerte. Un día de ser director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, al día siguiente cruzar la frontera de manera subrepticia por vías no autorizadas y no ser nada es un golpe bastante fuerte, fortísimo, que no se lo deseo a nadie. Don Iván, buenas noches. ¿Y por qué se fue? ¿A qué o a quién le tenía miedo? Luciana, muy buenas noches. Bueno, la pregunta, ¿por qué salí de Bolivia? Por riesgo de vida. Temía por mi integridad. Temía por la seguridad de mi familia. Esos han sido los motivos principales que han llevado a tomar esa decisión de tener que abandonar nuestro país y tener que buscar refugio en el lugar en el que nos encontramos. Pero, coronel, ¿quién o quiénes ponían en riesgo la vida suya o la de su familia? No se olvide que el mes de septiembre recibí de manera directa en un vuelo comercial que hacía la ruta La Paz-Santa Cruz, cuando trasladábamos a Zurich, Covarrubias, de manera abierta y en presencia de los pasajeros, porque era un vuelo comercial, recibí la amenaza en sentido que estuve marcado, que mi familia estaba marcada, que conocían de todas las actividades que llevaba adelante, que el deseo o la proyección que tenía como profesional de ser general y ser comandante general de la policía no iba a ser posible, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo que he realizado durante el tiempo que me desempeñé como director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, realicé trabajos que son de conocimiento público. Ha estado a mi cargo la dirección de la investigación en lo que respecta a todos los casos que tienen que ver post fraude del 2019, ¿no? Que involucra la investigación a personajes políticos que, bueno, se vieron perjudicados por el trabajo que fui realizando a la cabeza de la Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Permítame, por favor, Tufi también quiere consultarle. Buenas noches, coronel Rojas, un gusto verlo. ¿Cómo ha sobrellevado este tiempo ya la rutina en su asilo? ¿Cómo ha podido encarar la vida, la necesidad de sobrevivir? Si nos puede comentar algunos detalles. Tufi, muy buenas noches. Sí, en principio poder indicarles, en la ciudad de Arica realizaba las labores de delivery con Uber, realizaba entregas con una bicicleta porque me permitía poder generar algún ingreso para posteriormente poder realizar repartos para 2 cadenas de supermercados que existen acá en la República de Chile y posteriormente trabajar como bombero, se podría decir, el equivalente a uno que distribuye y carga el combustible en las estaciones de servicio en nuestro país, lo que acá se denomina una bomba. Ese trabajo desarrollé en la ciudad de Arica. Trasladándome acá a la ciudad de Santiago, realizo la labor en este momento de conserje. Es como ser un portero en un condominio donde trabajo de lunes a sábado en horas de la tarde. Sábado por la noche, domingo por la noche, cumplo el mismo servicio nocturno en un otro edificio, lo que me permite generar los recursos para poder subsistir acá. La fotografía que están mostrando en este momento es del lugar en el que yo me desempeño realizando el trabajo de conserje. Coronel Rojas, usted fue dado de baja en forma definitiva aquí en Bolivia. ¿Qué va a hacer cuando usted retorne? ¿Va a tratar de mejorar aquella situación, de cambiar su estatus? ¿Va a defender lo que usted está indicando de que nada tenía que ver? Miren, poder explicarle lo siguiente. Soy víctima de 11 procesos disciplinarios administrativos. Mi caso va a ser digno de un análisis del derecho administrativo. He sido dado de baja más de una vez en la institución policial
a consecuencia de estos casos que han sido armados. El caso que podría decir en este momento que me dan de baja por deserción, ¿cuándo se da la deserción? Cuando al tercer día uno no se constituye a su fuente de trabajo sin un causal justificado. Pregunto, ¿no es causal justificado el riesgo de mi integridad y la integridad de mi familia? ¿No es causal justificado que en su momento informé a las autoridades del sistema disciplinario policial bajo qué condiciones me encontraba en la República de Chile, en la ciudad de Arica? No es un causal justificado. Bajo esas circunstancias no han sido consideradas en el proceso que se me siguió por deserción. Eso ha obligado a que vayamos a plantear una acción de amparo constitucional que en la ciudad de La Paz el tribunal no me otorgó la tutela, pero el Tribunal Constitucional posteriormente me otorgó la tutela recomendando mi restitución y que se deje sin efecto la resolución que habían emitido por la que me daban de baja, ¿no? Y disponía que el Tribunal Disciplinario Superior pueda reencauzar las vulneraciones a los derechos que yo estuve denunciando en esa acción de amparo constitucional, y todo aquello se realice dentro del marco del derecho internacional humanitario, que es el que yo en este momento me acojo. Me acogí al ser un refugiado acá en la República de Chile. Entonces, todos esos aspectos no han sido considerados por el Comando General. Hace escasos 60 días me responde el Comando General con un oficio indicando de manera, podría decir de una manera bastante descomedida, en base a un informe que elabora el jefe del departamento jurídico, que es el coronel Alejandro Grandi, donde no me dan respuesta a la restitución que estoy pidiendo de mis derechos. Pido la restitución de mis derechos en base a esa sentencia constitucional, ¿no? Evidentemente, en base a la sentencia constitucional y lo que establece esta sentencia constitucional, que se me vaya a procesar en todos los otros 11 casos de las que hago yo mención. Pero el Tribunal Disciplinario Superior y el Comando General no toman en cuenta estos aspectos. Vale decir, no le dan la validez que tiene una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, el más alto tribunal en materia de conocer las vulneraciones de nuestros derechos en nuestro país. Coronel, ¿y qué le hace pensar o repensar la idea de volver a Bolivia? ¿Este cambio de gobierno? Saludo la decisión que toma el señor vicepresidente, capitán Lara, cuando indica que quienes hemos sido víctimas de los procesos armados disciplinarios administrativos, podemos pedir la revisión, la auditoría de estos procesos. Esa es una esperanza grande para poder pedir la restitución de mis derechos. Escucho y valoro y saludo la decisión del doctor Romer Saucedo y la doctora Ruiz, que disponen que se pueda realizar una revisión a los procesos penales a los que hemos sido víctima, quienes hemos sido parte de lo que se denomina el llamado motín, mal llamado motín, ¿no? Y quienes hemos llevado adelante, como en mi caso, las investigaciones de todos los casos derivados de los conflictos posteriores a el 10 de noviembre del año 2019. Entonces, todo aquello me lleva a pensar en que hay un cambio en la justicia, en la administración de justicia en nuestro país. Hay un cambio, se dará un cambio en el sistema disciplinario policial que tendrá que realizar la auditoría a estos casos, no solamente los míos, sino de todos aquellos oficiales policías que hemos sido víctimas de estos casos armados por los cuales hemos sido no separados,
hemos sido echados de una institución a la que hemos brindado nuestro servicio, a la que hemos sido parte de la institución policial en pro de los hechos que se dieron posterior al 10 de noviembre. Coronel, ¿usted tiene identificados o no a los responsables del armado de estos casos que menciona? ¿Están dentro de la institución policial o fuera? ¿Los tiene identificados? Tufi, sí, los tenemos identificados. El viceministro por entonces, Pelagio Condori, y Ana, viceministro de Descolonización, fue quien llevó adelante la investigación a nivel nacional, las denuncias a nivel nacional por las que hemos sido procesados y hemos sido dados de baja en este caso. En los otros casos, estamos hablando de 11 casos, estos son casos que han sido armados. ¿Y quién es el que dispone, quién es el que instruye que se armen los casos en mi contra? Es el señor general Johnny Aguilera. Señor general Johnny Aguilera, que en su momento ya era uno de los que quería ser comandante general, pero que no reunía las condiciones meritocráticas exigidas. Ha dejado de lado a oficiales de carrera dentro del curso, porque Johnny Aguilera nunca ha sido primero de curso, ni tampoco estaba por lo menos entre los 5 primeros de curso. ¿Ya? Ahí es donde nace el armado de los casos para perjudicar no solamente al coronel Iván Rojas, sino a otros coroneles dentro de mi promoción, para poder anularnos y poder acceder él al cargo que ha llegado. Sí, pero aquí hay un tema que debo manifestar. El problema era con Iván Rojas. No era con la familia de Iván Rojas. Lamentablemente existen víctimas a consecuencia de estos hechos. Una hija que no ha podido cumplir el deseo de ingresar a su acto de graduación de bachiller. Una hija que no ha pedido vivir lo que hemos vivido y ser perjudicada en sus estudios en la universidad y estar desfasada 2 años de su generación. Un hijo que se encuentra en otra parte del mundo, que tiene temor a volver al país. Entonces yo pregunto ahí, ¿cuánto cuesta las lágrimas de mis hijos? ¿Cuánto cuesta 5 años de vida? ¿Cuánto cuesta una familia? Todo por anular y acceder a un cargo que no le correspondía. Digo nuevamente, no solamente soy el coronel Iván Rojas, al igual que yo existen víctimas, ¿no? Víctimas que hemos estado y caímos dentro de ese armado de los casos, ¿no? Que nos ha perjudicado. Por eso digo yo, saludo la decisión del señor vicepresidente de la República, porque vamos a poder demostrar la manera en la que han armado los casos disciplinarios para sacarnos, para echarnos de la institución, en el caso en particular, para evitar que yo pueda ascender al cargo que me correspondía, ser general, y poder pugnar para ser comandante general, conducir mi institución. Coronel Rojas, ¿podemos hablar del caso Sencata, por favor? ¿Qué papel usted ha jugado? ¿Estaba involucrado? ¿Por qué usted sabe? Porque yo sé que usted sabe mucho del caso Sencata y qué es lo que tiene a su favor. Uno de los motivos por los que salí del país también es, aparte del riesgo de vida, decía yo, la población, la ciudadanía merece conocer la verdad. Y creo que ahora estamos nosotros, ¿no?, con la oportunidad de demostrar y hacer conocer aquella verdad. Demostrar técnica y científicamente lo que se ha suscitado en Sencata.
No se olvide que quien les habla ha sido comandante regional del Alto y posteriormente director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La investigación del caso Sencata, ¿no?, se realizó en coordinación con los fiscales, el equipo de fiscales, ¿no? Y en este momento lo digo y tengo que decirlo porque tienen que conocerlo, ¿ya? A la comisión GIEI pedí entrevistarme con ellos para hacer conocer mi verdad, porque creí que esa comisión podía actuar de una manera imparcial. Denuncié la desaparición de 6 teléfonos celulares en los que se encontraba toda la información respecto a los grupos que se organizaron de WhatsApp en las ciudades del Alto, de dónde salían las instrucciones para poder realizar los hechos vandálicos, ¿no? De dónde salían las instrucciones para poder cercar Sencata, ¿no? De dónde salían las instrucciones para contratar la grúa para tumbar la pasarela. Entonces les estoy diciendo que se tenía la información en esos 6 celulares, ¿no? Entonces, así como coronel, les estoy diciendo el tema de los... No puedo dejar pasar este detalle. Esos celulares, esos 6 celulares, ¿a quién le pertenecían? Y si usted me dice que ahí estaba esa información de quién daba las órdenes, ¿quién era el que daba las órdenes? Esos 6 celulares han sido secuestrados de la gente que ha sido aprendida en inmediaciones de Sencata. El día, no me equivoco, si no me falla la memoria, creo que fue el 19 de diciembre, ya la gente que fue aprendida y han sido secuestrados estos celulares. Esos celulares tienen nombre y apellido, tienen un número, ¿no? De esos celulares se hizo el vaciado de la información respectiva en lo que se refiere al flujo de llamadas y el tráfico de los mensajes que se han dado en WhatsApp. De ahí que tenemos toda aquella información. Del mismo modo, se tienen los estudios científicos, técnicos científicos, para demostrar, ¿no?, demostrar la verdad de lo que fue Sencata y paralelamente de lo que fue Guayani, porque fue una realidad similar. Entonces creo que estamos en este momento frente a un cambio que se da en la administración de nuestro país, en la administración de justicia, en la administración del sistema disciplinario policial, para poder dar a conocer aquello. Ese era uno de los motivos que decía yo: ¿quién va a poder dar a conocer todos aquellos detalles? ¿Quién va a poder informar? ¿Quién va a poder transmitir los resultados de estas investigaciones si no soy yo? Ahora, coronel, en esa información que usted dice poseer, ¿se puede determinar o identificar a quiénes daban las órdenes? ¿Usted tiene los nombres en ese sentido? Se tiene la información, Tufi, se tiene la información que, como decía, en su momento yo había transmitido a los del GIEI, ¿no? Y también en este momento me pongo yo a disposición de las autoridades que requieran. De no ser posible, tengo las copias necesarias de seguridad que van a llegar a las autoridades o a las personas que tienen que conocer esta información y tienen que analizar, tienen que utilizar esta información para poder establecer, poder demostrar cuál ha sido la verdad de los hechos. Muy bien, coronel Rojas, le agradezco mucho por haber tenido esta disponibilidad de hablar con nosotros, de contar parte de su verdad, porque evidentemente hay otra parte que seguramente usted la va a contar cuando ya esté en nuestro país, el día que llegue. Que le vaya muy bien y estaremos pendientes de su retorno. Miriam, muchísimas gracias. A través suyo saludar a la ciudadanía. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Que le vaya muy bien. El coronel Iván Rojas, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Vámonos rápidamente a una pausa. Enseguida tenemos un tema que es sumamente importante porque vamos a hablar de ciudades. ¿Qué tipo de ciudades? ¿Qué pasa con el agua? ¿O qué cuidados tenemos que tener con el agua a futuro?
en un futuro muy lejano, más cercano. Todos esos detalles en breve. Posiblemente el siguiente tema lo deje un poquito preocupado. Ojalá, digo de verdad. Estamos con don Guillermo Gándara, que es director de la Red Iberoamericana de Prospectiva, para hablar acerca de la situación del agua, de los recursos en nuestras ciudades, en nuestro país, sobre qué estamos haciendo con el tema del agua, por ejemplo, si tenemos la suficiente educación como para cuidar este recurso que es tan importante. Hemos vivido, Guillermo, gracias por estar con nosotros, una crisis hace algunos años que para nosotros ha sido terrible, porque ahí nos hemos dado cuenta que no habíamos sabido cuidar este líquido elemento. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar acá en el programa. A ver, ¿qué sabes de Bolivia? ¿Qué sabes de La Paz? ¿Cuidamos, no cuidamos? ¿Cómo nos va a ir en el futuro? Muy buena pregunta. Pues bueno, soy extranjero. He estado en diferentes ocasiones en La Paz, en el escenario del Futurist Week en Unifrance, y en diferentes ciudades en Bolivia, en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, que son sedes de Unifrance en donde se ha realizado este proyecto para estudiar el futuro. Este año en particular, en la edición número 8, el tema del agua es el eje central. Sí. Y en lo que gira estos eventos es en proponer soluciones para resolver estos problemas locales, en donde se trabaja con las ideas de los jóvenes, que son quienes van a liderar el futuro en La Paz, en Santa Cruz y en el resto del mundo, ¿no? Digamos. Entonces, conocimientos específicos no tengo muchos, pero sé que el tema del agua es un tema básico, crítico, en concreto en La Paz, y por eso ha sido elegido por los jóvenes para ser el pivote este año. La Paz, perfecto. Y a nivel Latinoamérica, ¿cuál es la situación? A nivel Latinoamérica es una paradoja muy interesante, porque Latinoamérica tiene el 26% del agua mundial, pero hay 100 millones de latinoamericanos que están en crisis, ¿no? Principalmente habitantes en urbes, en las ciudades, que es donde el consumo del agua es mucho mayor, y la demanda y la presión y el estrés hídrico se incrementa. A ver, ¿y las ciudades cómo son, tanto a nivel Bolivia como a nivel latinoamericano? ¿Son sensibles con esta problemática o definitivamente indiferentes ante el asunto? Pues hay de todo un poco. Hay sociedades, digamos, donde la cultura del agua está más afianzada en la población por diferentes situaciones históricas que han vivido, por la misma dotación del recurso, ¿no? En lo que toca a Sudamérica, en donde se concentra gran proporción del agua a nivel mundial, digamos que hemos vivido en abundancia, y por lo tanto, a excepción de estas crisis particulares en ciudades muy concretas por la alta demanda y la geografía, digamos, como en La Paz, ¿no? Por la altura y eso, se generan estas presiones. Pero en términos generales pudiera decirte que en su mayoría en Latinoamérica hemos vivido en la abundancia muchos años, y ahora, frente a fenómenos globales como el cambio climático, que aceleran la vulnerabilidad y que afectan todo el ciclo del agua, entonces estamos enfrentando estas crisis ahora con mayor frecuencia. ¿Tufi? Sí, buenas noches, Guillermo. En el caso boliviano, ¿la situación es crítica o estamos en una situación aún que podemos evitar precisamente una crisis o una escasez de agua? Yo diría que en términos generales pues hay diferencias, porque mientras que en la parte más baja, hacia donde escurren los afluentes, digamos que tengamos más abundancia, en cambio acá en la parte alta, en las ciudades a gran altitud, pues la escasez es mayor y la situación es más crítica. Un hecho muy importante es que en términos generales los glaciares en Bolivia han retrocedido en un 40%, y esto representa el gran potencial, o digamos las reservas de agua para el futuro. Entonces sí, pues estamos afrontando esta situación.
en unos 20 años de seguir este ritmo de pérdida de los glaciares, pues entonces entraremos en situaciones mucho más críticas que las que tenemos hoy en día. Por eso es prioritario encontrar soluciones a este problema. ¿Qué sería lo que se le puede plantear, entendiendo que Bolivia está en un momento muy especial, ¿verdad? Hemos cambiado de gobierno, hay nuevas autoridades, de seguro habrá una nueva visión de la administración también de los recursos naturales. ¿Qué se puede plantear a un país como Bolivia? ¿Solo depender de las represas, que es lo que tenemos ahora? Es muy interesante, ¿no? El futuro, si bien representa amenazas por una parte, como esto que hablaba yo del cambio climático y de la pérdida de los glaciares, pues también nos ofrece oportunidades para poder gestar desde ahora en el presente esas posibilidades para que las poblaciones, la sociedad que viene, ¿no? Los herederos de nuestro presente, puedan pues tener un futuro o aspirar a un futuro en donde la situación sea, digamos, más controlada. Es un hecho declarado, ¿verdad? No es un secreto que Bolivia es a nivel mundial uno de los países más vulnerables al cambio climático por diferentes factores. Una de ellas es el derretimiento de los glaciares, pero otra muy importante es la pérdida o la deforestación del Amazonas, por ubicar un punto. Entonces, pues hay que tomar medidas en ese sentido. Hay que tratar de incidir en el ciclo natural del agua, pues recuperando en gran parte los bosques, y el hecho del calentamiento global, digamos, este es un fenómeno mundial. Es un fenómeno que llevamos tiempo trabajando en él, pero que sin embargo las tendencias hacia el futuro nos indican que las concentraciones de partículas en la atmósfera no ceden, y por lo tanto las metas que teníamos en el Protocolo de París del 2015 de reducir 1.5 grados la temperatura, pues no se está cumpliendo. Entonces los glaciares se van a derretir en el futuro. Qué lamentable, porque debe ser un año que nosotros aquí implorábamos y rogábamos que llueva. No llovía. Estábamos con una problemática muy seria, específicamente en la ciudad de La Paz, también en el departamento de Potosí, la misma problemática por la falta de agua. Pero, o sea, ¿qué tendríamos que hacer para tener ciudades más saludables, más sostenibles, que sean ciudades más humanas? Y no solamente el problema del agua es uno de los principales, tenemos el problema de la basura, el problema de la contaminación, es decir, tenemos muchos problemas encima que no estamos pudiendo arreglar, ni solucionar, ni siquiera tratarlo como debe ser. Así es, Miriam, es un problema complejo, es un problema que tiene varias aristas o dimensiones. Está el tema de los residuos, como bien dices, el tema de la energía, del uso de la energía, nuestra huella hídrica. Es multidimensional el problema, pero afortunadamente y hacia el futuro tenemos recomendaciones para transitar a estas ciudades más sostenibles en diferentes ámbitos, desde la cultura, el esparcimiento, la inclusión, el diseño de nuestras ciudades para todas las edades, y que podamos aspirar a una mejor calidad de vida. La contaminación del aire es un tema muy serio a nivel global, y sé que acá también en La Paz y Cochabamba es un problema. Hay diferentes maneras de abordar hacia el futuro estos planteamientos, ¿no? Una de ellas son estas redes internacionales del estudio del futuro, a las que yo represento y de las cuales formo parte, que son la Red Iberoamericana de Prospectiva y el Millennium Project, que es quienes generan estas literaturas y estos estudios para difundir en el mundo este pensamiento del futuro. Pero también hay instituciones y organismos internacionales, como por ejemplo ONU Habitat y la misma ONU, con el objetivo número 11 de desarrollo sostenible, que precisamente lo que promueven son ciudades más amigables, sostenibles y habitables. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Estaremos atentos a la presentación de este libro. Muchas gracias. Que el gobierno funcionará adecuadamente con menos ministerios que antes. ¿Qué dice la gente? Se mantuvo prácticamente la votación, 98% por el sí, 2% por el no. Miriam, ¿nos vamos? Ay, sí. Hora de que... muy bien, vámonos.
Buenas noches. Que descanses, usted también. Buen inicio de semana. Para ti también. Un beso.